esta mesa redonda en la que van a participar la doctora Verónica Marín Díaz, en primer lugar. Posteriormente lo hará el doctor Juan Manuel Trujillo Torres, continuará la doctora Manuela Raposo y finalmente lo hará la doctora Rosalía Romero. La doctora Verónica Marín Díaz, que va a intervenir seguidamente, le rogamos mucha brevedad, por favor. Es una profesora contratada doctor del área de didáctica y organización escolar del Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba, diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Granada, licenciada en Filosofía y Letras, en la especialidad de Filosofía y Ciencia de la Educación por la Universidad de Granada, es miembro del Grupo de Investigación, Evaluación Educativa e Investigación, directora de la revista científica EdMETIC, Revista de Educación Mediática y Tecnología Educativa, TIC, y tiene en su currículum pues innumerables publicaciones y actividades de investigación que no me he atrevido a relatar. Así que sin nada más, le cedo la palabra a ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a entrar directamente en el tema que nos compete, que son las buenas prácticas. Yo me he centrado en el ámbito universitario y este es más o menos el guión que yo voy a seguir en mi rápida y pequeña intervención. Unas pequeñas ideas previas para ubicarnos. Pasaremos por una rápida reseña por qué el profesorado universitario tiene y debe tener una formación para poder desarrollar sus buenas prácticas con TIC en las aulas universitarias, y les voy a poner el caso del grado de Educación Infantil, que es el único en toda España que tiene la asignatura de Educación Mediática y Aplicación Didáctica de las TIC referido a este tema. Como ideas previas, quería señalarles y recordarles que nosotros, al trabajar en educación, tenemos que tener en cuenta que que se caracteriza por su creatividad y por su flexibilidad. Al tener estas características y movernos dentro de un ámbito tan tecnológico, empezamos a acercarnos a la idea de darle un poder absoluto a las TIC, a las tecnologías. Y continuando con el discurso que ayer nos lanzó nuestro compañero Ignacio Aguadez, pues ese otorgar ese poder absoluto a las TIC conlleva el peligro de los tecnofóbicos y los tecnofílicos. Con lo cual, ese ámbito de fobias y no fobias en el mundo de las TIC ha hecho que modifiquemos nuestros esquemas de enseñanza, fundamentalmente a nivel universitario, por todas las modificaciones que está habiendo de planes de estudio, de incorporación al proceso de Bolonia, etcétera. En consecuencia, nos encontramos que la enseñanza universitaria y que los docentes universitarios y nuestros estudiantes tienen que ser transformadores activos de esa realidad de las aulas, y que nuestra docencia se tiene que centrar en el proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Con lo cual, hemos cambiado nuestro escenario de trabajo. Antes trabajábamos de manera más puntual, ahora es desde que el alumno entra hasta que el alumno se ubica en el mundo laboral, y aún así seguimos trabajando con ello. Este nuevo cambio de escenario también presenta una virtualidad o una virtualización de las materias para que este alumno no esté de forma permanente en los centros, con lo cual nos centramos en un proceso de aprendizaje que tenga un carácter autónomo, independiente, libre por parte del alumno. Entonces, esa situación que tenemos de incorporación de las TIC a la universidad nos plantea que hablamos de una universidad 2.0, en consecuencia de un docente 2.0, en relación a ello un aula 2.0, y con lo cual hablamos de una formación 2.0. Para que esa formación 2.0 sea como tal de nuestros alumnos y alumnas universitarios, el profesorado tiene que tener una formación. Esa formación debe de cubrir todas estas necesidades que en un estudio realizado por Cabero, Puentes y Cruz en el año 2010, los profesores manifestaron que tenían con relación a las TIC. A grosso modo, si se dan ustedes cuenta, casi todos son de herramientas y de utilidades para poder desarrollar las prácticas de aula. A partir de esa formación, de esa necesidad de formación, se plantea como ejemplo un proyecto que se finalizó en septiembre de este año sobre la producción para la formación de estos profesores universitarios para que luego después las puedan llevar a sus aulas.
El ejemplo que les traigo es este proyecto de diseño, producción y evaluación de un entorno telemático, el cual contaba, entre otros, con estos contenidos. Como ven, abarca la realidad de las aulas universitarias. Esta realidad va desde la incorporación al espacio europeo hasta la incorporación de las TIC a toda la práctica docente, como forma de innovación. Este proyecto lo que trataba era de darle al profesor las herramientas para poder trabajar. Se crearon una serie de blogs y de wikis. Y además se le pedía a los profesores que realizaran una serie de actividades online, que eran estas que tenemos aquí, que como pueden ver son dúctiles y versátiles y que tratan de darle a ese docente, por lo menos, la semilla de esa incorporación de la tecnología a las aulas. En consecuencia, si el docente ya tiene sus pinitos de formación tecnológica, lo podemos llevar al desarrollo de los nuevos planes de estudio. En el caso de la Universidad de Córdoba, como lo he comentado antes, nosotros tenemos en el grado de Educación Infantil la asignatura de Educación Mediática y Aplicación Didáctica de las TIC, y es una asignatura que se cursa en el segundo año, tiene un carácter anual y es la única vez que nuestras alumnas y nuestros alumnos ven las tecnologías. Con lo cual, para nosotros como docentes implica mucho trabajo de concentración. Somos conscientes de que hay más de 3.000 herramientas 2.0 en el mercado. Es imposible que nosotros conozcamos ni siquiera 100, pero sí les transmitimos a nuestras alumnas, porque el alumnado de educación infantil mayoritariamente es femenino, que por lo menos las conozcan bien. Que hay herramientas que no se adaptan a la realidad de un aula de infantil, que ellas no van a trabajar con niños mayores de 6 años, que su ciclo va a ser de 3 a 6 y que con eso deben, pero que también van a trabajar de forma cooperativa y colaborativa con compañeros y compañeras de otros centros, con lo cual deben de conocer algunas herramientas que, si bien no van a poder desarrollar y trabajar con sus alumnos pequeños, sí pueden hacerlo con sus compañeros y compañeras. Con lo cual, en el primer cuatrimestre que acabamos nosotros de finalizar, se le plantean estas 4 actividades que deben de desarrollar en grupo: un periódico digital, una web, un blog y un trabajo sobre un videojuego. A grosso modo, les diré que realizaron 18 periódicos digitales y este es uno de ellos, un 2-3 Diario Express. Si pueden ver en la pantalla, en el ángulo inferior, ese periódico en un mes, que es lo que tardaron ellas en realizarlo, tuvo más de 3.000 entradas. Yo preguntaba, ¿cómo es posible que tengáis 3.000 entradas si sois 60 alumnos, 65 alumnas? Con lo cual, vemos que son trabajos que están siendo demandados por otros internautas. La mayor problemática que las alumnas presentaron era pelearse con el sistema y que no se les cayera. No tuvieron más problemas, porque a fin de cuentas eran temas que ellas elegían de su dinámica y de su diario y su vida diaria de sus compañeros, de sus relaciones sociales. Otro que les he traído también es nuestra movida. Es su vida diaria, su realidad. Este es más significativo, tiene 7.000 entradas. Eso ha hecho que el Diario Córdoba se interesara por el trabajo que estábamos haciendo con estas alumnas en esta asignatura y se entrevistara y se hiciera un reportaje sobre este trabajo que hacían ellas. La otra herramienta que se les pedía era una web. Tradicionalmente las web siempre se han aplicado a partir del grado de primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Pero para mí era un reto, porque ya una vez en la diplomatura de maestro conseguí que unos grupos hicieran una web solo con audio y con imágenes, y era muy buena, y se lo planteé como un reto para ellas. Yo les decía, yo no sé leer, yo tengo 5 años y no sé leer, pero quiero que me enseñéis. Entonces, les he traído aquí una serie de capturas de imagen de una de las web que se plantearon en uno de los grupos. El tema era la familia y, como ven, hay muy poco texto, son todo imágenes y siempre era con sonido. Entrabas en diapositiva y al alumno se le iba diciendo que si era un grupo de un color tenía que pinchar en ese color, si quería avanzar tenía que pinchar en el ángulo inferior derecho, si quería retroceder en el izquierdo, dónde iba a ir a hacer las tareas, todo con audio e imagen. La verdad que el trabajo ha sido bastante arduo para ella,
pero han conseguido una serie de huescos que han sido y que son bastante interesantes. Se han adentrado en una herramienta que pueden ellas, dado que el decreto de infantil contempla que en segundo ciclo, en tercer ciclo, en el último año de infantil, se les forme en la competencia digital, se les forme en los lenguajes audiovisuales, pues y que los alumnos ya pasen en algunos centros de Córdoba un par de horas a la semana por el aula de tecnología, que estos alumnos empiecen a trabajar de esta manera. Para comprobar si ellas habían hecho una buena actividad, a los alumnos les comunicaban cómo iban a evaluar ese trabajo, siguiendo las pautas de una web quest tradicional, y para nosotros contrastar si realmente ellas habían hecho una buena web quest, pues me llevé a mi hija. Esa niña que ven ahí es mi hija, tiene 5 años y un viernes, con permiso del centro, pues vino a la universidad y estuvo jugando, entre comillas, con las web quests de mis alumnas y les iba diciendo lo que entendía y lo que no entendía y las iba calificando, cosa que a las alumnas les vino muy bien porque ellas tenían una serie de actividades algunas que para ellas sí estaban correctas y cuando mi hija Mónica pues las puso en práctica se dieron cuenta de que no, que a lo mejor hubo un caso que a mitad de la web quest dijo me aburro, esto es un rollo, no sirve para nada, con lo cual ellas tuvieron que replantearse todo el trabajo y fue una actividad que a ellas les gustó. Eso sí, mi hija acabó agotada esa mañana. La otra actividad que realizan es nueva, tenían que crear un cartel y para eso se les enseñó la asignatura, la herramienta Gloster. Simplemente les dije a ellas, la temática es la Navidad. Tenéis libertad para hacer lo que queráis, simplemente es Navidad. Podéis hacer un cartel anunciando la fiesta del cole, una actividad concreta que vayáis a realizar, lo que vosotros queráis. Y este fue uno de los que realizaron. Obviamente todavía no están evaluados porque los entregaron la semana pasada. Pero era para que vieran ustedes la forma en que ellas han conocido una herramienta en una semana y se han puesto en marcha. Esta herramienta tampoco es para trabajarla con sus alumnos de infantil, dadas las dificultades que Gloster implica, sobre todo cuando ellas la realizaron, se encontraron que el programa cambió. El 11 del 11 de 2011, pues Gloster cerró y cambió toda la interfaz y perdieron algunos grupos todo el trabajo y tuvieron que volver a empezar. Pero aprendieron una nueva herramienta para poder trabajar con su comunidad y con su centro el día que sean maestras. Había temáticas de todo tipo y la idea era que conocieran una herramienta que les puede servir para que los alumnos de infantil se centren en el trabajo. Y por último, les introduje los videojuegos. Para trabajar con los videojuegos, primero hubo que hacerles una sesión de por qué son educativos los videojuegos. En la clase yo me encontré alumnas que no eran partidarias y otro grupo que sí. Había que no convencer, pero sí razonar por qué podían utilizarlo. Una vez que establecimos ese debate y se aceptó que podían trabajar con los videojuegos, se eligió el videojuego de los Lemmings, porque el videojuego de los Lemmings a ellas les iba a permitir trabajar con diferentes áreas. A grosso modo, en uno de los trabajos me he encontrado pues, la selección de trabajar en 3 áreas de forma interdisciplinar. Como ven, están relacionadas, pero son bastante diferentes. Y a partir de esas 3 áreas, ellas seleccionaban los bloques de contenido que querían trabajar en cada una de las áreas antes mencionadas. Esos bloques de contenido, ellos además establecían unos objetivos para cada uno de ellos, más allá de los que la normativa para infantil establecía. Y como podéis ver, para cada una de las áreas establecían mínimo, yo les dije que tenían que tener 3 objetivos. A partir de ahí, planteaban una serie de actividades para poder involucrar al alumnado un poco más allá de lo que era el videojuego de Lemmings. Y eso es prácticamente lo que nosotros estamos haciendo con las TIC en la Universidad de Córdoba, en el grado de Educación Infantil. Y por mi parte ya he finalizado y creo que he cumplido en el tiempo. Vale, muchas gracias, muy amable. Bueno, pues vamos a dar paso entonces
al doctor Juan Manuel Trujillo Torres. Es profesor ayudante doctor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, doctor en Ciencias de la Educación por esa misma universidad, licenciado en Ciencias de la Educación por la UNED, diplomado en Magisterio por la Universidad de Granada y máster universitario en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación por la Universidad de Málaga. Tiene una gran experiencia como docente en diversos centros de educación primaria y secundaria y ha realizado numerosos proyectos de TIC a través del trabajo colaborativo en red y el desarrollo de competencias tanto en profesorado como en el alumnado, además del estudio del liderazgo, la dirección y la micropolítica institucional. También ha trabajado como profesor asociado en la Universidad de Jaén y de Almería. En la actualidad desarrolla su labor docente e investigadora en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. También es autor de numerosas obras, muy relevantes todas ellas, pero que me niego a continuar enumerando, porque todos los ponentes tienen un currículum vitae envidiable. Así que sin nada más. Pues nada, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Creo que sí ahora. Vale. Buenos días, ante todo. Agradecer la presencia del público que está presente en la sala y el que nos está siguiendo a través de la red, que creo que será más numeroso, supongo, debido a que parece que la presencialidad en este momento no es muy óptima, ¿no? Agradecer de igual modo la invitación que en su día me hicieron llegar el comité organizador de este congreso y en especial los doctores Sánchez y Ruiz, puesto que me dan una oportunidad y un foro abierto para comunicar aquellas ideas o aquellos pensamientos o aquellas actividades que estamos llevando a cabo en nuestra facultad. Felicitar también por el desarrollo que se está llevando a cabo en el Congreso y que nos está abriendo visiones y nuevas perspectivas de actuación, que en realidad son lo más interesante. Yo creo que muchas veces nos quedamos casi más con las comunicaciones que presentamos casi por las tardes, en último lugar, con esas experiencias prácticas directas que con las charlas que solemos daros, ¿no? Como ponentes. Pero bueno, también intentamos transmitir en cierto modo aquellas cuestiones o aquellas ideas que puedan ser relevantes. Yo, sin más, voy a iniciar la experiencia, la presentación que quería comunicaros. Y cuando pensé en el título de esta experiencia o de este relato, no quería dejar indiferente a nadie. Y empecé con este título tan sugerente como es el de Sin TIC no soy nada, efectos secundarios, ¿no? Todos hemos comprendido en alguna ocasión que hemos mantenido una relación de cierto amor-odio, ¿no? O de dependencia o enamoramiento quizás con respecto a la tecnología. Claro que este enamoramiento, pues dependiendo de cómo se lleve a cabo, si es un enamoramiento, un amor ficticio, a lo mejor acrítico y adolescente, pues quizás tengamos problemas, ¿no? Cuando nos va pasando el tiempo, la edad, pues vemos las cosas de otro modo y lo que pretendo transmitir a lo largo de la comunicación es que el uso de la tecnología, ese amor por la tecnología, debe ser, como bien comentaba ya el profesor Aguadé, algo parcial, algo utilizable en ciertos momentos, en ciertos espacios y en ciertos tiempos, ¿no? Si os dais cuenta, yo cogí la canción del Grupo Amaral y Sin ti no soy nada, y claro, yo empecé a cambiarle el tema de Sin ti por el Sin TIC. Esa rima que ayer, igualmente, el profesor Aguadé matizó con el término TAC, que creo que debe ser la evolución lógica del uso de esta tecnología por parte de nosotros, ¿vale? Bueno, yo planteo en un inicio un problema que me surge, y es el de ese amor hacia la tecnología, ese uso parcial, ese uso determinante, por qué sobreviene o cómo nos puede ayudar en cierto modo. El problema es, leía hace algún tiempo, hace ya 2 años, y aún sigue siendo vigente el artículo, el post, del profesor Santos Guerra, profesor de esta facultad, en su blog El Adarve, lo titulaba Efectos secundarios. Y él nos contaba un poco, nos decía que una cosa es lo que se pretende cuando nuestros alumnos entran en los centros y otra cosa es lo que conseguimos. Es decir, que el currículum oculto, aquello que permanece oculto, es en muchas ocasiones mucho más importante que los aspectos formales y todos lo sabemos. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues un ejemplo muy fácil. Cuando los chavales llegan por la tarde y sus padres, o les preguntamos a nuestros hijos, ¿tienes alguna tarea que hacer? Lo primero que dicen es, no, si mañana no tengo examen. Es decir, transmitimos una forma de aprender
y hacemos de una manera concreta. Ayer se conversaba sobre esta temática. Efectivamente, nosotros les decimos, subraya esto es importante, esto es relevante, todo está en el libro, las respuestas deben de ser unidireccionales, no seas creativo, les enseñamos a estar sentados continuamente. Cuando hablan y dan su opinión en muchas ocasiones, pues le hacemos algún ridículo, algún feo, y es decir, tienen ese miedo y esa sensación de peligro, ¿no? De peligro en cierto modo, y de encontrarse en un espacio donde los centros de interés no son lo que ellos prefieren. Ponía en esta entrada que los efectos del sistema son a veces más poderosos que los efectos pretendidos. A fuerza de estar tanto tiempo en silencio, los alumnos piensan que no es necesario hablar, que no es necesario opinar, y lo vemos así. ¿Cuántos de vosotros, cuántos de nosotros, verdad, hemos tenido algún profesor, incluso de nuevas tecnologías, que nos ha hecho ver la tecnología como algo malicioso o perjudicial, pues simplemente por la transmisión de ese currículum oculto en el que no nos denotaba o no nos centraba en intereses? Cosa que estamos viendo o intentando modificar en la experiencia que, por ejemplo, nuestra compañera acaba de desarrollar. Llegado a este punto, pues a partir de esta viñeta de Forges, a mí me gustaría indicar la metáfora, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Y la educación para algunos, pongo la metáfora esta del manantial, para algunos es simplemente llenar nuestra garrafa de agua en ese manantial que tenemos cerca de casa. Para otros significa pues buscar diferentes manantiales, viendo las propiedades de ese agua, buena, positiva, tal, que nos sea más rentable. Vamos y estamos indagando en esos manantiales, en esas experiencias nuevas e innovadoras. Pero sobre todo hay alguna gente, mucha de hecho, que está, cuando encuentra esos manantiales virtuosos, los comparte. Y esa es la idea de todo este entramado que tenemos en nuestras experiencias prácticas en torno a la herramienta Web 2.0. Con lo cual yo creo y afirmo que aprender se puede hacer sin odiar lo que pretendemos conocer, como bien dice Frato, ¿no? Entonces, os voy a indicar que las TIC pensamos que pueden ayudar a ello. Todavía, como veis, estoy justificando un poco esa relación amor-odio. Es decir, las TIC pueden ayudarnos a ello en momentos concretos, con la formación, como decía el profesor Aguader ayer, y con la sensibilización previa y con esa formación digital docente. Formación y sensibilización en primer lugar, ¿vale? Entonces, esa solución TIC pasaría por las características de esas buenas prácticas, ¿verdad? Una de ellas, sin lugar a dudas, es la creatividad. Todo lo contrario que afirmaba Santos Guerra en esos efectos secundarios de los medicamentos. A veces tomar un medicamento o una medicación puede tener más perjuicios o prejuicios que los beneficios que puede otorgarnos. La implicación de la comunidad. Todos los proyectos que estamos llevando a cabo hacen de esto una virtud, con lo cual las comunidades de aprendizaje son para nosotros algo relevante o deben de serlo. Trabajamos con la comunidad, ¿vale? En estas experiencias de comunidad de aprendizaje me gustaría indicaros cómo partimos desde las asignaturas de la facultad, por ejemplo, en un primer momento. Es decir, se le pide a los alumnos qué esperan, que nos digan qué esperan de nuestra asignatura. En segundo lugar, ellos nos ofrecen algo que nos puedan aportar respecto a la tecnología o no. Es decir, alguna cuestión que puedan aportarnos. Y, por último, que conecten en cierto modo o traigan algunas personas de fuera del entorno próximo que puedan enseñarnos alguna cuestión o alguna cosa, ¿vale? Esa es la relación. Claro que esto un poco desde la asignatura de la facultad, en la área de conocimiento, lo hacemos como algo obligado, puntual, que a veces no se corresponde linealmente ni sigue realizándose a posteriori. Basado en centros de interés. Las buenas prácticas tienen que pensar que partir desde los centros de interés del propio alumnado. Hay que preguntarles qué es lo que nos interesa, qué es lo que quiere aprender, y a partir de ahí. Vivimos desconectados. Decía ayer, recuerdo alguna de las frases del doctor Aguader, decía, hemos desaprovechado ya diferentes momentos de innovación muy puntuales y muy importantes. El vídeo, la televisión, han pasado por los centros y de una manera inequívocamente mala. Hemos utilizado mal. ¿Por qué? Porque nos faltó sensibilización para adaptarlo de una manera adecuada. Ahora tenemos muchísimas más herramientas. Todo depende de nosotros, de nuestra formación, de nuestra sensibilización, de nuestro modo de compartir.
han de ser significativas, tienen mucha relación con lo anteriormente dicho y, sobre todo, que sean flexibles, adaptadas en momentos, espacios y, sobre todo, claro, necesidad de recursos. Esa es la adaptabilidad de recursos. Vivimos en un momento en el que hay pocos recursos y también recuerda ya la frase, todo lo que hay gratuito es gratuito de manera parcial. Nunca lo gratis es gratis, es decir, todos debemos de ser un poco de críticos ahí. Hablaba la compañera Verónica del tema Gloster, cambian la interfaz, de pronto Ning, por ejemplo, red social, donde hacemos un trabajo fenomenal, ve que tiene posibilidad de ganar dinero y entonces dice, vamos a ganar dinero. Nos dejan un poco colgados con esos proyectos, pero en realidad la mayoría de las situaciones son ideas novedosas, innovadoras y que buscamos otras soluciones u otras alternativas que no solo sean o se basen en lo económico. Como os digo, necesitamos de esa real participación de la comunidad. Siempre hablamos de la familia, del entorno, pero debemos de seguir buscando soluciones. Yo creo que las TIC aportan mucho de esto. Lo que os he dicho antes, la alfabetización digital docente es fundamental, la formación. Estamos en ello, yo creo que estamos en ello, estamos en buen camino. La gente, si viéramos el número de participantes en los módulos de Escuela TIC 2.0, nos sorprenderíamos. Ya vamos por el módulo 3 con mucha gente que está creando recursos digitales estandarizados, reutilizables, libres. Es necesario ese cambio de actitud. Siempre, yo creo que por todos los lados que voy y por todos los sitios, por todas mis aulas, necesitamos de ese cambio de actitud, que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, ¿vale? Y a unos líderes. Siempre todos conocemos a esos líderes que tiran, perdónenme la expresión, del carro. Sí, del carro. Esos líderes resilientes, flexibles, que se adaptan a situaciones difíciles, pero que son necesarios en las instituciones, ¿vale? Las buenas prácticas necesitan de esos líderes. Y respecto a ese amor-odio, vuelvo a lo de las TIC, creo y pienso que hay muy buenos proyectos, que hay gente muy implicada que está tirando del carro. Y ahora diremos algunas de esas sensaciones o de esos espacios donde esta gente está tirando del carro. Aprender a colaborar, a colaborar también se aprende. A colaborar también se aprende. Es decir, es una actitud que podemos enseñar, Y lo importante, en definitiva, siempre estamos con esta historia. El alumno es el centro, Es decir, hay que actuar en comunidad, pero no olvidarnos de sus opiniones. Muchas veces nos olvidamos, y es cierto. Seguimos desarrollando a través del currículum ese que hemos dicho al principio oculto, que hay que aprender lo que nosotros sabemos. Nos mandan al máster, contamos las mismas cosas que estamos dando en tecnología, o no nos adaptamos, no somos flexibles, seguimos contando nuestra historia, nuestras creencias. Por favor, hay que ser flexibles y valorar las cosas que los demás. Yo pasé a la universidad, como bien ha dicho el compañero, yo he estado por todos los niveles, he pasado por primaria, pasé por secundaria y ahora en la universidad. Me fui porque pensaba que iba a aprender mucho más de mis alumnos. Pues al final te das cuenta de que aprendes lo mismo en primaria, aprendes lo mismo en secundaria y en la universidad. Es decir, debes de tener esa expectativa, esa forma abierta de aprender y con ello, en todos los niveles, desde los 3 años a los 4, a los 20, todos te pueden enseñar muchísimas cosas y lo sabéis bien. Os voy a hacer un referente simple, no me puedo extender en demasía, de una página de Claudio Clarén. Este chico pertenece al grupo Green UGR de la Universidad de Granada. Se está trabajando muy bien en torno al uso e integración de herramientas web 2.0 y es un miembro muy participativo dentro de la red. Estos problemas surgen en la red y me gustaría puntualizar aquí en este momento. Claudio es una persona que está aportando muchísimo y esas son las principales dificultades que estamos encontrando en los proyectos innovadores. La mayoría de las personas que hacemos, y yo me incluyo, tomar información. La creación no tenemos tiempo, estar de aquí para allá. Todos nos escudamos en que no tenemos tiempo, no podemos implicarnos de una manera cierta. Pero, sin embargo, os vengo a decir, no soy pesimista para nada. Hay gente que lo hace, no sabemos de dónde sacan ese tiempo. Porque, os digo, este blog Humano Digital tiene más de 3.000 recursos. Una sola página que tiene 3.000 recursos para la educación primaria. Recopilación de sitios con contenidos digitales educativos, como podéis ver. Más de 100, y todo categorizado. Es fantástico, es fantástico. Claro, esos son recursos. ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Está en vosotros.
está en nuestra creatividad, en nuestra forma de enfocar abiertamente ese tipo de recursos. 255 actividades educativas gratuitas para trabajar la gramática, 100 actividades educativas online gratis sobre ortografía, acentuación, puntuación. ¿Cómo podemos decir que las TIC son impedimentos? Sigo enamorado de las TIC porque son posibilidades. Claro, cuando las utilicemos, cuando estemos formados, cuando seamos abiertos, flexibles para hacerlo. Pero nadie puede negar que estos son recursos. Es un trabajo gratuito, altruista. Otro referente que creo que conocéis todos es la página del ITE, en el que ofrece también categorizado recursos y buenas prácticas 2.0, ¿no? Y que era el antiguo CENICE, que todos conocíamos la validez y la fiabilidad de esta página, ¿no? Yo la recomiendo, creo que hay muy buenas prácticas, no es el momento de extendernos. Yo creo que en la mayoría de las comunicaciones de esta tarde, de la tarde pasada y de la próxima, nos vamos a ver las caras para contarnos ese tipo de experiencias prácticas reales, que es lo que más nos interesa. Y los futuros maestros, es lo que os comentaba. ¿Qué estamos haciendo en la facultad con respecto a la integración de las TIC? ¿Y por qué digo esto? Porque son los que van a moldear, de cierto modo o de cierta manera, a nuestros futuros cociudadanos o conciudadanos. Si nosotros los sensibilizamos a que estas herramientas son importantes, y lo son, de hecho, podemos obtener esa formación necesaria para después integrarlas de una manera cierta, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Pues mira, a través de la página, yo si queréis, eso es otra cosa que hemos hablado los compañeros, no han fallado, la red se cayó, teníamos nuestras presentaciones en Prezi y quiero deciros que si estáis interesados solamente con buscar Prezi, Juan Manuel Trujillo Torres en mi caso y creo que en la de los demás también, tenéis la presentación en abierto, subida ya desde hace 3-4 días y la tenéis para consultarla si es que lo queréis conveniente o interesante, ¿vale? Pues a partir de esta página, que la tenéis situada en jttorres.es, Red Educativa, os pongo algunas capturas de pantalla de imagen de las experiencias que están haciendo. Ellos están trabajando con gestores de contenido, están trabajando con wikis, pósters digitales, como comentó Verónica, redes sociales, podcast, videocast. Es decir, por herramientas, no dudamos de que hay infinidad de herramientas que podemos hacer uso de ellas. Pero sobre todo el trabajo más importante, vuelvo a insistir, es el de sensibilizarlo. Yo parto siempre en mi asignatura, vuelvo a reincidir en las comunidades de aprendizaje. La experiencia de las 3.000 viviendas de Sevilla, que creo que ya nadie desconoce, es una experiencia tan magnífica, tan maravillosa y que ofrece muchas oportunidades en sí misma. Yo siempre empiezo con esa experiencia a pesar de hablar con tecnología. Vuelvo a recordar y a citar al profesor Aguaderayes, que decía que muchos de los innovadores somos criticados. Yo he escuchado en mi facultad, este profesor siempre hace páginas web para su asignatura, da igual que de diseño, da igual que de tecnología. Pero, por favor, ¿qué estamos diciendo? O sea, da igual, eso es metodología. Da igual el área donde estés desarrollando tu proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, yo utilizo dentro de diseño, desarrollo e innovación del currículum, por supuesto que utilizo la tecnología. Y si doy educación especial, utilizo la tecnología. Es metodología, es abrir mente, es compartir. ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, aquí veis algunas capturas de pantalla, se hacen con Wix, que son en la mayoría de casos WebNode, también lo hemos utilizado, algunas plataformas gratuitas, que nos pueden fallar en algún momento, pero que yo siempre os pongo el ejemplo del coche. ¿Cuántas veces nos lleva? Y para una vez que se avería, los problemas como hoy, se ha caído la red, bueno, se ha caído la red, pero cuántas cosas positivas nos da cada día, ¿no? O sea, esa dependencia. Me enfado, odio, pero el amor está presente en casi todos los momentos, También me gustaría justificar, en cierto modo, cómo la investigación, las últimas investigaciones, están denotando o están diciéndonos que la integración de las TIC es positiva. Un último artículo que publicamos en Estudios sobre Educación de la Universidad de Navarra, pues os voy a reflejar dos datos importantes, sobre todo a nivel coloquial, ¿no? La red me ha facilitado los contenidos de aprendizaje. Los alumnos, más del 70%, afirman estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Y fijaros este último dato. Como valoración final, considero que la participación en esta experiencia de innovación educativa ha sido satisfactoria. Más del 82, o sea, el 82,67% afirman estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Y yo, la última parte de esta exposición, siguiendo con el inicio del título, ¿no? Sin TIC no soy nada, me gustaría indicaros que para mí lo importante es educar con corazón. Y educar con corazón significa esa actitud de compartir y de ver las cosas de una manera siempre positiva, aunque en muchas ocasiones todos sabemos que no las encontramos.
no la encontramos o no vemos la posibilidad de encontrarla. Yo os voy a referenciar alguna cita textual, si me permitís, de José María Toro en su libro Educar con corazón, ¿vale? Para que comprendamos un poco que la tecnología, que aparentemente puede ser fría, no ha de serlo, y que nosotros, además de valorar los aspectos técnicos, debemos educar con ese corazón y con esa racionalidad presente también en todo momento, pero sobre todo desarrollando esa competencia emocional. Si me permitís, en los diversos espacios educativos, y más concretamente en las escuelas, hay mucha más cabeza que corazón. Mucha más mente que cuerpo, mucha más ciencia que arte, mucho más trabajo que vida, muchos más ejercicios que experiencias, mucha más pesadumbre y aburrimiento que alegría y entusiasmo. Corazón es reivindicar para la educación un corazón que no está reñido con la razón, sino que la contiene y trasciende. No es un libro de recursos, ni mucho menos, un recetario de actividades. Porque no lo olvides, querido educador o educadora, el recurso por excelencia eres tú. Abre al azar cualquiera de las páginas del libro, lee lo primero que te encuentres, solo si sientes que algo resuena, vibra, late en tu corazón al leerlo, podrás reconocer que este es un libro para ti. Es decir, hay que aprender a, no acerca de. Educar con corazón significa estar abiertos en mente, en espíritu, ¿vale? Y las TIC posibilitan a todo ello. Las redes sociales funcionan, están ahí presentes, la gente colabora. Y precisamente yo creo que si hiciéramos un estudio de la presencial, o sea, de la gente que nos está siguiendo a través de Internet en este momento, seguro que es igual o mayor en porcentaje que los que estamos aquí en presencialidad. Pero el contacto afectivo quizás sea igual. El profesor Aguadé ayer lo dijo. Yo de aquí me iré de la sala hablando con algunas personas que podremos tener un contacto directo. Pero en realidad la comunicación establecida será igual a través de la red que en la forma presencial, aunque habría que cambiarla. Lo que ocurre es que este foro, este momento, este espacio, deja poco a la comunicación bidireccional hasta el último momento. Y finalmente voy a acabar con esta viñeta que creo que es gráfica. Para mí, la opinión Forge refleja y de manera muy clara un aspecto muy importante. Las visitas, el número de visitas, los premios, todo esto que, bueno, que en el mundo universitario en muchas ocasiones nos obligan casi a ello, a hacer mucho currículum, todo esto que ha dicho mi compañero sobre mí, no es nada más que soy maestro. Pero, claro, nos obligan a tener muchos certificados, muchas asistencias, vamos a los congresos solamente para coger papeles, etcétera, etcétera. Esa actitud hay que cambiarla y simplemente pensar en que lo importante es participar, lo importante es compartir. Bueno, pues yo con esta última reflexión finalizo mi exposición pues recordando la canción, la última estrofa, la última parte del Grupo Amaral, en la que nuevamente vuelvo a indicar TIC, quizás TAC, sería lo más conveniente, pero para que rime lo dejé en TIC, y simplemente agradeceros vuestra escucha atenta y esperar que podamos tener un momento después para algunas cuestiones que creáis convenientes. Agradeceros vuestra presencia de verdad y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Trujillo. Damos paso ahora a la intervención de la doctora Manuela Raposo Rivas. La doctora Raposo Rivas es profesora titular de la Universidad y del Departamento de Didáctica y Organización Escolar y Método de la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense, del campus de Ourense de la Universidad de Vigo. Sus líneas temáticas de docencia, investigación y publicaciones giran en torno a la utilización didáctica de las nuevas tecnologías, el practicum y la innovación y la calidad de la docencia. Participa en diferentes proyectos de investigación subvencionados en convocatorias nacionales y autonómicas sobre dichas temáticas. Pertenece a los consejos científicos de diversas publicaciones de impacto, es miembro de diversas redes y asociaciones científicas relacionadas con las TIC y la educación, tiene en su haber innumerables publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como gran cantidad de libros y capítulos de libros relacionados, a los cuales tampoco me voy a referir, dada su extensión. Sin más, le cedo la palabra a la profesora Raposo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En primer lugar, también quería comenzar agradeciendo la invitación que recibimos para participar en el Congreso Internacional sobre Buenas Prácticas
en TIC, sobre todo porque es una oportunidad nueva para volver a estar en Málaga, que nos hacen sentir y nos acogen como si en casa estuviéramos, ¿no? Entonces, sin más, voy a relatar la experiencia que aquí nos ocupa en nombre del grupo de personas que ven que firman la experiencia de colaboración interuniversitaria también en la materia TIC, en el ámbito universitario, y centrándonos exclusivamente en el trabajo realizado con rúbrica, ¿no? Esta experiencia se enmarca en un proyecto de investigación dirigido por el profesor Manuel Cebrián de esta casa, que lleva por título Servicio Federado de Rúbrica para la Evaluación de los Aprendizajes Universitarios, cuya referencia se puede consultar en la web errubrica.org, y dicho proyecto está gestionado desde el Grupo GTA de la Universidad de Málaga y participan las universidades de Barcelona, Granada, País Vasco, Politécnica de Madrid y Vigo, ¿no? Entre sus objetivos nos encontramos tres fundamentales. El primero de ellos es experimentar una metodología basada en la evaluación entre pares y la autoevaluación con e-rúbricas, evaluar las metodologías y prácticas de uso de la e-rúbrica y experimentar con las tecnologías de identidad disponibles en la red académica, ¿no? Estos objetivos pretenden estudiarse en distintas áreas de conocimiento. De hecho, pues tenemos miembros del ámbito politécnico, como decíamos, ciencias sociales, humanas, experimentales. Pretende estudiarse también en distintos contextos académicos de distintos tipos de materias, optativas, troncales, posgrado, grado, practicum, trabajos fin de máster. Y con este referente, el grupo de profesores TIC implicados en la investigación, nos aventuramos a realizar esta primera aproximación a la experimentación, ¿no? ¿Por qué la e-rúbrica? Pues porque en el momento actual que tenemos en la universidad, este recurso se asocia tanto a momentos y proyectos y recursos de innovación educativa como a momentos, recursos y procesos de evaluación, sea formativa o sumativa, ¿no? E incluso se dice que es una oportunidad para que la evaluación se convierta en innovación o para innovar a través de la evaluación, ¿no? Aprovecho la reflexión que el profesor Stevens y Levin realizan a este propósito. En este contexto nos enmarca muy bien la experiencia que presentamos, ¿no? Que es que el empleo de rúbricas no solo favorece una evaluación más sistematizada por parte del docente, sino que son una herramienta de extraordinario valor para el desarrollo de competencias de monitorización, autoevaluación, evaluación de pares, etcétera, contribuyendo a un mayor entendimiento del propio proceso de aprendizaje y, en definitiva, a una mayor autonomía y autorregulación del estudiante. Con la experiencia que presentamos, estábamos respondiendo al primer objetivo de la investigación, que se centraba en experimentar la evaluación entre pares y la autoevaluación con rúbricas. Pero, al mismo tiempo, esta experiencia de colaboración interuniversitaria nos permite alcanzar y afianzar otro objetivo centrado en crear un grupo de discusión de docentes TIC dispuestos a colaborar, compartir y crear materiales didácticos conjuntos. Algo que en nuestras aulas pedimos a menudo a nuestros alumnos, que trabajen colaborativamente, nos resulta un poco difícil a nosotros a la hora de ponernos a ello. Trabajamos colaborativamente muy y mucho en temas de investigación, pero en temas de docencia es un poco más complicado, como nosotros mismos pudimos comprobar, ¿no? Con estos referentes nos embarcamos, pues las tres universidades, Málaga, Granada y Vigo, trabajando las materias vinculadas a TIC pues en el grado de educación primaria e infantil, ¿no? Estas materias en unas universidades están en un cuatrimestre, en un curso, en otras otro, pues podéis observar ahí en la Universidad de Málaga la materia Tecnologías de la Comunicación y la Información aplicadas a la educación. Está en el primer curso, segundo cuatrimestre, y en la Universidad de Granada la materia Recursos Didácticos Tecnológicos aplicados a la educación primaria, también segundo curso, primer cuatrimestre, y en la Universidad de Vigo trabajamos los dos grados, infantil y primaria, en los campus de Orense y Pontevedra,
y cada una de las materias está en un cuatrimestre y en un segundo cuatrimestre. ¿Qué quiere esto decir? Que de los 4 grados implicados, en estos momentos 2 están finalizando su experimentación y nos van a dar pistas importantísimas para los que comenzamos en el segundo cuatrimestre, como el profesor Monedero y yo misma, ¿no? Estas condiciones estructurales de la ubicación de la materia en los cursos se vienen agravadas una vez que estamos en pleno desarrollo de la experiencia por las condiciones organizativas que tenemos. Quiere esto decir, intentar experimentar algo en lugares distintos cuando las condiciones de partida son distintas, pues nos resultó un poco complicado y con ello estamos intentando resolverlo. Por ejemplo, todos tenemos en nuestras materias créditos de teóricos y prácticos, ¿no? Un único grupo de teoría para las horas prácticas, pero los grupos un único grupo de en las horas teóricas, pero para las horas prácticas pues vemos que hay variedad de división de grupos, en 2 grupos en una universidad, 3 en otros, 4 en otro, y tengo que pedir disculpas por el cambio de formato, incompatibilidad, hacerlo en PC, pasarlo a Mac, ¿no? Incluso las horas de dedicación a la semana, sea las horas teóricas o a las prácticas, también son distintas, hora y media, 2 horas, los horarios de prácticas. Pensar que en unas universidades el horario es único para la materia, en las otras, pues mientras los alumnos están en prácticas de TIC, el otro grupo de trabajo está en prácticas de otra materia ordinaria. Esto no nos favorecía en la toma de decisiones de algún tipo de actividades a resolver, pues por la poca libertad de movimiento que teníamos en los horarios, ¿no? De poder decir, vamos a hacer proyectos de trabajo conjuntos o podemos cambiar nuestras horas para trabajar más un aspecto de teoría o de práctico, aplicar la rúbrica aquí en este momento, en el otro, etcétera. Estas condiciones organizativas y estructurales, pues pensamos un poco cerrar los ojos y decir a lo que salga, porque había buen feeling entre el grupo de profesores implicados, un trabajo previo de relación en investigaciones precedentes y sobre todo también porque teníamos un elemento común que nos pareció importante que favorecería la experiencia, que era el que compartíamos materiales docentes ya de entrada, pues el manual básico de la asignatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que hay una trayectoria conjunta del equipo de investigadores aquí participantes en la investigación, las tareas que nos quedaban por resolver se centraron fundamentalmente en 5 apartados, ¿no? El primero era aproximar las guías docentes, sobre todo en lo que se refería a actividades, metodología y evaluación. Las competencias de nuestras materias en cada uno de los grados tendríamos muy poco margen de maniobra porque estaban mediatizadas por las competencias de la titulación correspondiente en cada una de las facultades, ¿no? Pero todas ellas sí tenían un punto en común referido a experimentar con TICs, a tener cierto nivel de iniciación en la creación, producción y evaluación de materiales didácticos con soporte TIC. Entonces, considerábamos que sí teníamos el mismo marco y la misma finalidad competencial, pero que donde tendríamos que ponernos más de acuerdo sería en qué actividades vamos a resolver, con qué metodología y cómo vamos a acometer la evaluación de ellas, ¿no? Esto supuso que empezar a compartir y a circular entre nosotros materiales, recursos, actividades de aula, proyectos de práctica, exámenes, si me permiten la expresión, a desnudarnos didácticamente, ¿no? No fue fácil decir yo hago esto, me funciona, no me funciona, lo que a mí me sirve a ti no, pues porque yo tengo ordenadores en el aula, tú no, etcétera, ¿no? Una vez que valoramos estos aspectos, los pros y contras, decidimos que donde nos sería fácil acercarnos sería a la hora de establecer una metodología asentada por trabajo en equipo, sobre todo en 2 tipos de fórmulas, en actividades de carácter monográfico en las sesiones de teoría y en proyectos de trabajo en las sesiones de práctica, ¿no? Esto no significaba que no se pudieran hacer otras actividades y que no estemos realizando otras actividades en las respectivas universidades. Lo que significa es que estos 2 tipos de trabajo son comunes en las 3 universidades y a mayores, pues
Vigo tiene unos trabajos optativos para subir nota, Granada tiene unas actividades complementarias en los temas para subir nota, ¿no? Sigue habiendo la independencia en cada una de las universidades, pero en estos dos tipos de trabajos pues íbamos a comparar resultados, íbamos a trabajar lo mismo y experimentar sobre ello. Por ello, la cuarta de las tareas con las que nos enfrentamos fue definir los grupos experimentales y controles, ¿no? El grupo experimental iba a utilizar la rúbrica a la hora de autoevaluar la realización de la actividad, a la hora de evaluar a sus compañeros la realización de las actividades, y el docente a la hora de evaluar sus propios resultados también utilizaría la rúbrica, ¿no? Y el grupo control, para limitar las diferencias, pues les daríamos un placebo de cuestionario abierto o algo así, ¿no? Para que no fuera aquello de estos trabajan mucho, nosotros no, y estas cosas, ¿vale? Entonces, incluso definir quiénes iba a ser el grupo experimental y control, pues fue un momento difícil por el tema de los horarios, porque en Vigo, por ejemplo, teníamos fácil que los martes teníamos un grupo, los viernes teníamos otro grupo, pues el experimental podían ser los martes y el control los viernes, o viceversa, ¿no? Pero en Granada o en Málaga los grupos están separados todos los días de la semana, entonces, ¿cómo hacíamos? Dividimos la mitad, bueno, que son negociaciones así un poco complicadas que tuvimos en el diseño y que, bueno, fuimos resolviendo, ¿no? Lo que sí tuvimos claro para los grupos experimentales es que iban a tener que realizar 3 rúbricas de contenido, una rúbrica de exposición de proyectos y una rúbrica de trabajo en equipo, ¿no? Como decía, tanto para la evaluación de los resultados de sus compañeros como para su propio rendimiento en la materia, en las actividades y proyectos planteados. La rúbrica de trabajo en equipo tiene señalado con un asterisco porque es la rúbrica compartida por todo el equipo de investigación. Eso significa que los compañeros de la Politécnica de Madrid, los compañeros del País Vasco, los compañeros de Barcelona están utilizando este mismo instrumento para evaluar la competencia de trabajo en grupo en sus respectivas materias y titulaciones, ¿no? Entonces, con este marco de distribución, pasamos a acotar las actividades de carácter teórico que iban a realizar, ¿no? Pues decidimos que una al mes podría ser una buena distribución para no encorsetar también mucho pues lo que es la dinámica docente de cada uno de los profesores. Y estas actividades estaban centradas, pues, en la primera de ellas sobre la competencia del estudiante para una enseñanza innovadora con TIC, la segunda en el análisis didáctico y lectura crítica de un spot publicitario, la tercera de ellas en el vídeo didáctico y la última a realizar aún la semana pasada fue la valoración técnica y didáctica de un multimedia, ¿no? En lo que respecta a los proyectos de prácticas, el estudiante en prácticas, de toda la relación de proyectos ofertados, tenía que realizar uno, ¿no? Dicho proyecto, pues, se basaba fundamentalmente en buscar, seleccionar, organizar, crear nueva información, en compartir el proceso a través de un blog, en crear un póster para la exposición de conclusiones finales sobre el proyecto de trabajo y en realizar una exposición oral sobre el producto de dicho proyecto, ¿no? Entonces, con estas 4 tareas que han de realizar en los proyectos de práctica, las temáticas van desde el estudio de la seguridad de la infancia en Internet a realizar un periódico escolar digital en el marco que han comentado los compañeros, o un programa de televisión escolar, o trabajar con vídeo, con multimedia, con proyectos de pizarra digital interactiva o con incluso el iPad o cualquier otra tableta digitalizadora, ¿no? En estos casos se ocupaban las horas de prácticas, como digo, solo realizan unos de ellos, y en el caso anterior se ocupaban las horas de teoría y habían de realizar todas las 4 actividades mencionadas, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo? Pues, por ejemplo, para las actividades de teoría, primero el docente ejemplifica la actividad que se realiza. Eso supuso que cada uno de nosotros diseñó la actividad e hizo 2 fórmulas. Uno,
para que todos diéramos las mismas instrucciones sobre la actividad que se iba a realizar, y la otra, que es la actividad que le propusimos a los estudiantes y también resuelta a través de la rúbrica, para que a la hora de corregir la actividad bien resuelta todos tuviéramos los mismos criterios y la misma, el mismo modelo de resolución, ¿no? Los estudiantes resuelven la actividad en un grupo de 5 personas. Cada equipo entrega la actividad a través de la plataforma de teleformación de la universidad y, a continuación, se realiza la autoevaluación, con o sin rúbrica, en función de si estamos con el grupo experimental o el grupo control, ¿no? Para la rúbrica se utilizó un soporte del Line Survey y para el placebo el Google Docs, ¿no? Se realiza la evaluación de pares, pues, en cada uno de estos instrumentos, y al final de la sesión, pues, el docente da la solución correcta de la actividad y se abre un tiempo para el debate sobre la resolución, ¿no? Esta es, por ejemplo, la instrucción que tienen en nuestra plataforma los estudiantes, ¿no? Pues que han de subir aquí la resolución de la actividad, incluyendo el número de equipo, el ejercicio y a quién se va a evaluar en cada momento. Y esta es la situación, a ver si puedo entrar aquí, donde dice si va a ir a una rúbrica de evaluación o si va a ir a un placebo, ¿no? No sé si me carga en este momento. Yo os enseño. No tenemos acceso a la red para poder mostraros la rúbrica en Line Service, ¿no? Y esta era el acceso al Google Docs. Los enunciados eran los mismos, solo que la rúbrica incluía los criterios y la valoración, la ponderación en cada uno de los apartados, y el placebo el enunciado general, ¿no? ¿Qué hemos aprendido hasta el momento sobre lo que hicimos en este primer cuatrimestre, a sabiendas de que nos queda un segundo cuatrimestre por resolver? Pues que inevitablemente lo primero, y lo llevamos diciendo desde el inicio de la tecnología, son necesarias ciertas condiciones de dotación e infraestructura, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque en nuestras aulas todavía detectamos zonas de sombra con wifi, nos faltan enchufes para los portátiles de los alumnos. Entonces, aunque experimentalmente digamos, todos los alumnos suben ahora a la plataforma su actividad, pues resulta que la wifi está colapsada o que el aula que tenemos asignada tiene sombra y ese momento no puede subir la actividad. Entonces, nos encontramos con este tipo de variables que no podemos controlar aún, ¿no? Es también importante, estamos detectando la ubicación de la materia TIC en primer curso o en segundo curso por las habilidades que traen los estudiantes en cuanto a manejo de TIC propiamente, pero sobre todo nos estamos dando cuenta que la rúbrica como instrumento es de más fácil comprensión para los estudiantes de segundo curso que para los estudiantes de primer curso, ¿no? Por aquello de que cuando resolvemos la primera actividad, las compañeras de primero paran en el proceso explicando el desarrollo tal, y las compañeras que lo realizaron en segundo decían que en la segunda o tercera actividad ya no necesitaban ningún tipo de ayuda, explicación o soporte con ello, ¿no? También nos encontramos que es importante el número de grupos en la evaluación de pares, ¿no? Cuando los alumnos están evaluando los resultados de la actividad de sus compañeros y tienen 15 grupos para evaluar, cuando van viendo las actividades que ha realizado el grupo 6, el grupo 7, ya están con una desidia, un desinterés importante que puede ser una variable a considerar o que influya negativamente en los resultados de la evaluación, ¿no? Por eso igual el matiz pasa a ser a realizar evaluaciones de pares en dos momentos distintos en función del número de grupos al que se está evaluando, ¿no? Y una de las cosas que no tenemos todavía muy resuelto es cómo evitar la contaminación del grupo control, ¿no? Dado que el grupo control valoraba a sus compañeros y se autoevaluaba en un formulario abierto, el tener que escribir les cuesta más tiempo que el tener que cruzar en la rúbrica. Entonces, nosotros también queremos esto.
pero ¿qué hemos ganado? Pues la mejora en el aprendizaje de las competencias y que en la medida en que la rúbrica ejemplifica lo que es deseable para todos, ¿no? Con esto, ¿qué nos queda? Pues hemos constatado que es posible realizar actividades colaborativas interuniversitarias a nivel docente. Nos queda perfeccionar y expandir la experiencia, integrar nuestros esfuerzos más que sumarlos y, sobre todo, arriesgarnos a la hora de proponer proyectos y actividades conjuntos, pero con estudiantes mixtos de las 3 universidades. No grupos de estudiantes de nuestra universidad, sino que, dado que es la misma actividad, que haya un profesor de Vigo, un alumno de Vigo, uno de Granada, uno de Málaga, haciendo la misma actividad. Y, bueno, en ello nos embarcaremos próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Raposo. Bueno, y damos paso a la última intervención de los componentes de la mesa, que es la doctora Rosalía Romero Tena, profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Educativa de Sevilla, de la Universidad de Sevilla. Sus líneas de investigación y de trabajo están relacionadas con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación y a la formación del profesorado en TIC. Es miembro del Grupo de Investigación Didáctica, HIT, Análisis Tecnológico y Cualitativo, reconocido como un grupo del Programa Andaluz de Investigación por la Junta de Andalucía desde el curso 91 hasta la actualidad. Tiene sus líneas de investigación están centradas sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la formación del profesorado en TIC, infantil, primaria y secundaria, diseño y evaluación de medios y nuevas tecnologías, género, nuevas tecnologías, TIC en la enseñanza superior, etcétera, etcétera, y también un largo currículum vitae de publicaciones, todas ellas interesantísimas y de impacto que me resisto a enumerar. Es la finalización de la mesa, pero sí quiero hacer un recuerdo aquí que había invitado a otra persona más que no está presente en la mesa, que es el doctor Óscar López, que finalmente no ha podido viajar de Perú a España, no le han concedido la visa y me ha pedido que lo disculpe en su nombre a toda la sala. Bueno, pues nada más, le doy la palabra a la profesora Rosalía. Muchas gracias. Bueno, pues os voy a pedir el esfuerzo, porque sé que ya llevamos tiempo escuchando a todos mis compañeros. Y bueno, voy a intentar ser breve, aunque este es uno de mis temas favoritos, la educación infantil. Llevo trabajando con infantil, mi primera publicación fue en el 2001, el ordenador infantil, luego el rincón del ordenador y el último que fue en el 2010 sobre la tecnología infantil y primaria. Entonces, bueno, pues me cogéis un poquito con muchas ganas de contaros cosas. Voy a ser breve, no voy a ser yo quizás no son mis palabras las que vayáis a escuchar, vais a escuchar las palabras y las experiencias de las profesoras de infantil. Y bueno, pues creo que os puedo dar ejemplos, o los ejemplos que os voy a aportar son ejemplos de buenas prácticas en educación infantil. De hecho, digamos, uno de los casos protagonistas que es el hilo un poquito de toda la presentación, es la profesora que tiene el premio. Tengo la suerte de conocerla y ser amiga, compañera y amiga de ella. El premio IT del Ministerio de Buenas Prácticas 2.0 de este año. Bien, pues comenzando un poquito por justificar la necesidad, y ya mis compañeros, por ejemplo Verónica, ya ha hecho referencia a la importancia, incluso como está recogido en el BOE, la necesidad de introducir las tecnologías de la información y de la comunicación en infantil, en el segundo ciclo, pues nos abre una necesidad de un acercamiento entre lo que es la educación y las tecnologías. Y además de eso, al profesorado en general, en activo ya, los futuros docentes ya hemos tenido una presentación de qué es lo que ocurre, cómo están formados, estilos de formación universitarios, pero luego qué es lo que ocurre realmente en los profesores que están ya en sus aulas trabajando con sus alumnos de 3 a 6 años en infantil. Bueno, pues entre una de las cosas que ellas tienen claras es que no usar la tecnología es realmente alejarse de una realidad, de la realidad en la que nuestros alumnos además están preparados para manejarlas e incorporarlas sin ningún tipo de problema a sus aprendizajes. Como docentes, ya lo hemos visto en la experiencia que nos ha contado Verónica, los docentes hay que prepararlos, nuestros futuros docentes hay que prepararlos, por tanto, para ello, para el presente y para el futuro.
y enseñarle a usar la tecnología como una herramienta más de aprendizaje. Es lo que, digamos, el discurso que ya ayer comenzó, pasar de lo que entendemos de las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Por lo tanto, estamos hablando de trabajar con contenidos más de tipo procedimental, el que el alumno sepa hacer, adquirir determinado conocimiento y los consolide a través de la utilización de la tecnología. Porque sabemos todos que este medio tiene potencial, pero por mucho potencial que tenga, como ya mis compañeros han hecho referencia, el valor de las TIC, de las TAC, lo adquiere con el planteamiento didáctico que hace el docente en su aula. Podemos tener unas tecnologías maravillosas, pero si el planteamiento didáctico que hace el docente no es el adecuado o no es capaz de integrarse de forma adecuada, lógicamente no vamos a sacar el partido que necesitamos y que realmente tienen esas tecnologías. Esto supone unos cambios en la enseñanza que de alguna manera significan nuevas formas de manejar estos contenidos y de acceder a la información. Luego todo esto lo voy a ejemplificar con esos casos de esas personas o de esas profesoras que yo creo que son de buenas prácticas, con nuevos canales de aprendizaje, de comunicación y colaboración y, por supuesto, un cambio metodológico en el aula. Claro, yo os voy a hacer referencia, os voy a poner casos que son de buenas prácticas, pero eso no, digamos que no es lo que la mayoría se está haciendo. Entonces, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos en educación infantil? Todos estos datos o todo este esquema o mapa conceptual que os he puesto procede de una investigación en donde se ha visto que se hace en infantil, que hacen las profesoras. Hablo profesoras porque casi el 89% del profesorado es femenino, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué se hace? El 53% del total del profesorado, el 53% es el que usa realmente las TIC, ¿vale? Vamos a hablar de TIC. La forma que tienen estas profesoras de utilizar las TIC es a través del ordenador en su aula y a veces lo complementan con el aula de informática que hay en el centro. Ellas piensan que esa es la mejor forma de utilizarlo, ¿vale? ¿Pero qué tienen realmente todas en el aula? Hay profesores o profesoras que no tienen nada, como veis en el mapa. Otros disponen de un rincón del ordenador y otros utilizan lo que es el rincón y el aula de informática. ¿Para qué suelen utilizar esta tecnología? Bueno, pues ahí tenéis las 4 prioridades o los 4 elementos los 4 aspectos que ellas han valorado por orden para qué utilizan la tecnología. Para mejorarle cuando le tienen que explicar a los niños un determinado contenido, para que el propio alumno se corrija determinados contenidos a través de programas educativos, de multimedia, para crearle un ambiente así un poquito más de autoestima y confianza con la resolución de algunas cosas a través de software y un poco para iniciarlos en pequeños proyectos de investigación. Los tipos de actividades ellas suelen hacer tanto unas veces como otras, ahora veremos también sus propias palabras o descripciones de cómo ven esta situación, utilizan actividades dirigidas y libres y el software que ellas normalmente utilizan en sus rincones procede de las editoriales que utilizan con las fichas, que le viene ya en las fichas. A veces empiezan ya a convertirse en diseñadoras por ellas mismas y otras veces utilizan material que han dejado otros profesores en la red. Esta es la situación en la que nos encontramos en la mayoría de los centros. Quisiera leeros los comentarios de lo que ellas piensan, hacen y tienen en sus aulas en infantil. Una de ellas, os pongo nada más que las iniciales, yo pienso que hay que introducir el ordenador en clase, a ser posible con conexión a Internet, para que el alumno vaya cogiendo el manejo y lo perciba como un rincón más con sus propias posibilidades. No obstante, también creo conveniente llevar al alumno al aula de informática, ya que ciertas actividades grupales no se pueden desarrollar en el aula. Esto es un poco para ejemplificar el mapa anterior. Estreno el ordenador en mi aula. De momento tengo instaladas actividades del JClip, adaptadas al nivel y se irán rotando en el rincón del ordenador 2 alumnos. Pues sí, la verdad es que nuestro centro no se implica demasiado para ayudarnos a incluir las TIC. Ya no solo en las mismas aulas de educación infantil, sino que tampoco podemos usar el aula de informática porque queda reservada para el uso de los alumnos de primaria. Son diferentes centros, diferentes profesoras. Entonces, con respecto al centro, hay un aula de informática, que las de infantil ni las vemos, estamos en otro edificio anexo. Y de todas formas, creo que sería muy complicado trabajar en ella con 23 alumnos a la vez.
Otro comentario. En mi centro únicamente hay un aula de informática. En infantil no ha llegado nada, solo algunos ordenadores que el AMPA ha conseguido y en mi caso tengo mi propio ordenador en clase, es el mío viejo, y procuro trabajarlo como un rincón más. También procuro llevar a mis alumnos al aula de informática. Esto abre una panorámica de lo que realmente hay en las aulas de infantil en los centros educativos. Una vez que hemos visto la situación e intentando ahondar más en no solo vender una panorámica de lo que hay en nuestros centros y en nuestras aulas de infantil de 3 a 6 años, cuando le preguntamos a las profesoras que ya hemos visto que hay un 53% que la utiliza, las TIC en su aula, la mayoría de ellas, cuando le preguntábamos, pero bueno, estás haciendo esto, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo lo integras? La mayoría no planifica curricularmente la utilización de las TIC en el aula. No tiene claro unos objetivos concretos ni tampoco trabaja unos contenidos concretos. Realmente lo que hacen, cuando le preguntábamos qué es lo que realmente hacían con las tecnologías, algunas de las respuestas por orden son las que aparecen ahí. Bueno, pues a pesar de que ya saben que las TIC lo que hace es complementar el aprendizaje, ven películas, vídeos o imágenes o fotos, juegan con juegos de programas infantiles, un poco trabajan todo lo que es el manejo del ratón y el teclado, a reforzar algunos contenidos o simplemente muchas veces la tecnología es para usarla la propia profesora. ¿Pero qué se debe de hacer? Porque estamos hablando de buenas prácticas. Entonces, es pasar de las TIC, es decir, de la mera utilización de la tecnología, a usar la tecnología con un valor, no en el vacío, sino con un valor curricular que aporte todo lo que esta herramienta tiene como posibilidades. O nos abre como posibilidades, ¿no? En primer lugar, es necesario ser planificada dentro de la programación y, de hecho, las profesoras, que son ejemplos de buenas prácticas, lo hacen así. Ellas saben para qué, cómo y cuándo, y aparece en su programación, en sus unidades didácticas o en sus centros, en sus proyectos de trabajo. Es un instrumento más para ellas, digamos, los casos que considero buenas prácticas, es un instrumento de trabajo que complementa al resto de las herramientas con las que los niños están trabajando en el aula. Da igual que sean los lápices de colores, las acuarelas, el puzzle, es una herramienta más de trabajo y de aprendizaje, ¿vale? Entonces, un poco vamos ahora a pasar a lo que son las TAC, la utilización de las TAC en las aulas de infantil. Una buena práctica. Y ahora sí que os expongo la frase de un caso que considero de buena práctica. Al entrar en el aula, cuando llegamos por la mañana, encendemos la luz o subimos las persianas, bajamos las sillas de nuestros alumnos que están colocadas sobre las mesas, ponemos en orden los materiales que vamos a utilizar en nuestra jornada de trabajo y, ¿por qué no?, encendemos el ordenador. Esto es lo que nos indica que por fin hemos logrado integrar del todo el ordenador en nuestro entorno de trabajo. Esta es la visión de una profesora que considera o que tiene la utilización del ordenador, de las TIC, en el aula como algo normalizado. ¿Qué es importante? Ellas que me decían, Rosalía, es que es importante, y os subrayo lo que ellas me decían como importante. Una cosa muy importante que todas las profesoras de infantil para integrar las tecnologías en su aula, es necesario primero adquirir un conocimiento básico sobre este recurso antes de utilizarlo. Ser consciente de lo que pretendemos con ellas como vehículo de adquisición de conocimiento, de destreza, actitudes, hábitos con nuestros alumnos de infantil. Plantear objetivos evaluables y preparar actividades como lo hacemos con cualquier otra de las áreas curriculares. Para evaluar el aprendizaje utilizamos siempre la observación diaria y hacemos observaciones y anotaciones ante los niños. Y ellos saben que eso forma parte de todo el trabajo. Os pongo lo que piensa otra de las profesoras que consideró un caso de buenas prácticas. El ordenador es un elemento más del aula, se incorpora a la vida de esta y nosotros le damos la relevancia e importancia que le damos a cualquier otro medio o recurso didáctico que nos permite fomentar el aprendizaje. Claro, nos interesa saber cómo las han incorporado ellas, ¿no? Porque si queremos ver cómo es una buena práctica, vamos a ver cómo ellas se lo plantearon. Yo he puesto 3 frases intentando resumir su planteamiento didáctico. La primera frase, ellas para incorporar siempre sean de 3 años, porque ellas van rotando y lo mismo terminan con 5, pero otra vez vuelven a 3. Entonces, bueno, pues cómo siempre integran a los grupos inicialmente la tecnología. Una presentación, le podemos llamarla, la presentamos.
La suelen hacer de una forma lúdica, pues construyen un ordenador con un muñeco o de cartón, o simplemente le regalan a una mascota un pequeño ordenador que a lo mejor han hecho ellos con la plastilina, o con un cuento. Seguidamente que ya ellos han conocido esa nueva herramienta que va a formar parte de sus vidas, establecemos normas claras, consensuadas por el grupo clase y para el cuidado y para el uso de la herramienta, porque va a formar parte, es una sola, normalmente, como es un rincón y tienen 1 o 2 ordenadores, es una herramienta que vamos a compartir todos y tenemos que cuidarla. Ahí está pequeñito, pero no se ve, pero tienen sus normas de qué no se puede hacer en el rincón o con el ordenador y qué se puede hacer con el ordenador. Y luego un poquito la tercera fase es, ahora vamos a incorporarla en nuestras actividades del aula. ¿En qué actividades? En todas las que forman parte de nuestras rutinas, de nuestros rincones, de nuestro gran grupo. Vamos a ver si tengo suerte, lo he intentado hacer enlace con el vídeo, y os muestro cómo es un ejemplo. Mira que... Ay, qué pena. Estos son los... A ver, este era... Espérate, porque lo tengo que buscar el vídeo. Este era la rutina. Aquí. ¿Y el sonido? El sonido... No. El sonido... Ay. Bueno, sin sonido. Eso es más o menos... la profesora, claro, es bueno escucharle cómo le va dando las indicaciones, en este caso con las rutinas matinales antes de la asamblea, cuando se ve qué día estamos, qué día es hoy, cómo es si hace sol, qué niños han faltado. Son las rutinas que se hacen a primera hora de la mañana, a la entrada de los... Bueno, es una pena que no esté esto como yo quería. Vale, y luego las actividades dirigidas, ya hemos dicho, ya os comenté antes, que dentro de las distintas actividades que se pueden, que la incorporan en cualquiera de ellas, ya sean las rutinas, los rincones o el gran grupo, luego hay una al final que lo resume todo. La pena es que no lo vamos a escuchar, y me gustaría escucharlo, pero bueno, y además que es importante, porque tiene... Y, bueno, lo podemos hacer en actividades dirigidas y en actividades libres. Os he puesto otro ejemplo. Nada, volvemos a lo mismo, no funcionan, y eso que no lo he puesto por internet. Este era actividad libre, me parece que puse en las fotos. Sí, es que es una pena, porque realmente lo que más ejemplifica una buena práctica es... Ya por eso quité la conexión a internet, pero descargando el vídeo no... Claro, no tiene, por eso. Pero yo pensaba que se iba a escuchar en el... Qué pena. ¿Este? No, pero es que el sonido le tiene... lo tiene a los lados. A ver, voy a intentarlo otra vez, ¿vale? Si no se escucha en el portátil, es que tiene el portátil. No tiene... Yo es que el bar no sé cómo se tiene. Si no se escucha solo... Ahora. A ver, vamos a ponerlo... Ven, Ana. ¿Dónde está la C de Cayetano? Muy página nueva. ¡Anda! ¿Va a hacerse el vestido? ¿Qué le falta? Los brazos, muy bien. ¡Qué guapa! Una trenza. ¿Una trenza? Un lazo. Muy bien. ¿Y ahora? Una trenza. Otra.
Bueno, pues por lo menos hemos podido... Me apetecía que lo vierais porque es que además... No sé si voy a intentar poneros este otra vez, que este era el de la rutina. Vamos a ver, la rutina estaba... Tengo un montón de vídeos, yo por mí los pondría todos, pero os he seleccionado solo 3. Muy bien. ¿Y hoy hay sol? Vamos, para. ¿Y qué día es hoy? Martes. ¿De qué color es el martes, chicos? Muy bien. ¿Y ha faltado? ¿Quién ha faltado? Vale. Seguimos y ya, finalmente, como no va a funcionar el vídeo, y fuera del aula, estas profesoras también plantean no solamente quedarse con la tecnología dentro de su aula, sino que se empiecen a establecer interrelaciones y hacen los proyectos que le llaman padrinos informáticos. Son niños, los de 5 y 6 años, que ellas ya llevan años trabajando y que tienen un dominio informático ya bueno, a padrinar a un niño de 3 o 4 años. ¿Vale? Entonces, un poquito se van unas horas a la clase y se ponen por parejas y van enseñando pues algunas de los ejercicios, las actividades que se plantean, y también lo hacen con los mayores en el centro, con los alumnos a veces de secundaria. Una buena práctica, finalmente, es algo así, para mí. Como no funciona, nos vamos directamente aquí. Y este vídeo creo que resume todo lo que es una buena práctica de infantil. Muy bien. Ahora sale. Tiene un... que se acuerde esa... Venga, Inés. Hombre, tiene un sombrero. Tiene un sombrero. Oye, primero. Con un plumero. Tiene un zapato. Tiene un zapato. ¿De acuerdo? Y aquí hemos escrito la poesía. Y haciendo los dibujos de la poesía. ¿Y luego qué hemos hecho para ponerlo en el ordenador todo esto? ¿Cómo es posible que aquí... Con eso de la grabación. ¿Cómo se llama esto? Cañola. Escáner, muy bien. Dibujo y también ahí. ¿Cómo hemos hecho para que este dibujo esté Con ahí? el cañola. Con el escáner lo pusimos, ¿os acordáis? Los dibujos que habéis ido haciendo de la poesía, ¿verdad? La presentación. Y vosotros me dijiste que queríais que las letras que hicieran buenas. Y ahora una frase. Y en la siguiente, ¿qué dice? En este ordenador con este micro, Antonio, grabar. ¿Qué hemos grabado? La poesía. Y ahora sabéis lo que vamos a hacer, más magia todavía. Vamos a meter aquí el sonido que hemos grabado para que se oiga sin necesidad de que nosotros lo digamos como acabamos de hacer. Luego el 4. Sí. El 4. Seleccionamos. Vamos. El 10. Con un... Muy bien. Aceptar. Primero. Bien, y ahora le das al intro. ¿Dónde? Muy bien.
Lo están escribiendo en la pizarra y lo están escribiendo en el ordenador. Muy bien, y mientras Inés está escribiendo Waldes en la pizarra, ¿qué letra le falta? La S, muy bien, Inés. A tu sitio, estupendo. A ver, Alma, sal, elegantes. Elegantes. ¿Por qué letra empieza elegantes? Venga, Vamos a ver un poquito cómo ha quedado la presentación que la hemos hecho entre todos. Doña Pito Piturra. Muy bien. Este trabajo que lo vemos aquí en 3 minutos, ellos han llevado casi 2 semanas o 3 para hacerlo. ¿Y por qué estamos trabajando? Y ahora os he puesto diferentes sketches chiquititos. Ahora van a utilizar el correo electrónico también. Este año vamos a hacer la Semana Cultural sobre qué? Sobre las poesías. Quiero escribir el correo. Van a enviarle a sus papás todos los dibujos que sobre Pito Piturra, sobre la poesía, han estado trabajando durante toda la unidad de trabajo. Venga, me parece bien. La tienen escaneada porque han hecho el cuento o la poesía La primera y ahora la van a enviar a sus papás. la verdad. Venga, la T y la O. ¿Quién más quiere salir que no haya salido a escribir? ¿Quién más sigue? Vale, sale otro niño. Muy bien. A ver. Diego. Cariño, pincha. Y ahora abre. Cada uno envía lo que dibujó, su imagen. Venga. Vale, zapato, muy bien. Y ábrelo. Sí. Muy bien, Irene. Alex. Estupendo. Venga. Mónica. Eso no, lo que hablaba son los elegantes. Muy bien. Pincha y abre. La Pita Piturra. Nos ha gustado mucho. Besos. Hemos puesto las fotos. Bueno, hemos escaneado los dibujos así. Y ahora lo envía Carlitos. Envíalo. Terminado. Y enseguida llegará a casa. Así ya hemos terminado nuestro trabajo de hoy. ¿Veis? Este es claro. Bueno, es que es así de rápido. Voy a ir terminando. Ya el correo se lo envían a los papás. Mirad qué bonito. Y bueno, lo que todas un las poco... imágenes de los dibujos que habéis hecho y que hemos escaneado. ¿Veis? Y un poco lo que os he querido en este vídeo de unos 4 minutillos, intentar resumir lo que ha sido un centro de interés de trabajo con los niños utilizando diferentes tecnologías, porque han usado, es la misma realmente, pero han usado el micrófono, el escaneo, el correo electrónico, todo dentro de una misma unidad de trabajo, ¿vale? Y si veis, han estado reforzando contenidos curriculares de lectoescritura y de otro tipo de manejo, no solo de la tecnología, sino de otras áreas curriculares, ¿vale? Por mí. Muchas gracias, doctora Rosalía. Ahora le llega el turno a ustedes. Seguramente, después de escuchar todas las exposiciones tan interesantes que han hecho los miembros de la mesa, pues tendrán alguna duda o querrán hacer alguna pregunta a alguno de ellos o a la mesa en general. Así que si son tan amables, si hay alguien que quiera plantear alguna pregunta. Parece que no hay preguntas. Bueno, ¿quieren ustedes, dado que sí es verdad que nos queda entonces algún tiempo, comentar algo entre ustedes? Bueno, pues sí, doctor Stephen. Un momento, por favor. Gracias. Que el uso de los TICs todavía es más problemático en la secundaria. En las clases infantiles hay mucha libertad para los profesores, para los niños, mientras la vida en la escuela secundaria es más regulado por el currículum, ¿no? Entonces, yo pienso que realmente queremos
aprovechar el potencial que tienen los TICs en la escuela secundaria, deberíamos dar más libertad a los profesores y a los estudiantes para realmente utilizar los TICs. Y deberíamos darles más libertad también en el arreglo del espacio, ¿no? Todo esto a mí me parece más fácil en la primaria, en las clases infantiles, pero en la secundaria todavía tenemos problemas y yo pienso que todavía este campo tiene más resistencia a la introducción y a la utilización de las TICs. Muchas gracias. ¿Hay alguien en la mesa que quiera comentar, responder? Con respecto a secundaria, realmente ninguno hemos hablado, pero aquí en España el decreto que rige la enseñanza secundaria obligatoria establece las mismas 8 competencias básicas que hay en educación primaria y la 4ª competencia básica es la competencia digital. Se establece por normativa que en quinto, sexto, las competencias empiezan a estar ya asentadas y es en secundaria donde se desarrollan. Y ahí es donde nace el programa Escuela 2.0 en quinto y sexto de primaria y en primer ciclo de enseñanza de secundaria. Yo creo que en secundaria sí se están desarrollando y hay más libertad, porque en infantil tú tienes el hándicap que depende del ideario del docente, pueden llegar a tercero de infantil sabiendo leer o no sabiendo leer, sabiendo reconocer todo el vocabulario, todas las letras del abecedario o no, con lo cual... por ejemplo, mis alumnas de infantil, yo siempre les digo, yo no sé leer ni escribir, las pongo en el extremo máximo, porque pueden encontrarse como estos alumnos que nos ha enseñado Rosalía, que ya sí tenían soltura en el aprendizaje de la escritura. A partir de ahí llegan a primaria. En primaria tú tienes que tener un control de que el alumnado no llegue a determinados sitios web que son perniciosos. No puedes darle esa libertad. Sin embargo, en secundaria ya sí puede estar un poco más suelto, entendiéndose suelto, en el aula a la hora de introducir las TIC. Tienes muchísimas más herramientas y muchísima más soltura para poder desarrollar todo el currículum, porque su proceso de enseñanza-aprendizaje ya está completado con respecto a lo que debería de ser la competencia digital. Ahora, en secundaria la asentamos. Hay muchas más herramientas para desarrollar el currículum de secundaria que de bachiller o de primaria infantil, por las limitaciones que tiene ese proceso de aprendizaje que además ayer Ignacio nos ponía en el vídeo que estuvimos viendo. Estamos mediatizados, estamos estandarizados y lo que hay que es salir fuera, hacer un aprendizaje informal. Aquí hemos hablado ya de redes sociales. Los alumnos de primaria no pueden legalmente estar metidos en una red, pero lo están. Entonces, ahora mismo hay una corriente que está cogiendo bastante fuerza, que es la incorporación de las redes sociales a la dinámica del currículum. Tenemos 2 muy buenas, como son Tweetdecate y Edmodo, que además, en concreto, la de Edmodo es la que yo utilizo con mis alumnos de primaria, fuera de la que tenemos en la UCO, que permite que los progenitores puedan saber cuál es el desarrollo real del currículum de sus hijos y que eviten los problemas luego de conducta y de malas relaciones que hay entre padres, madres y profesorado del centro. Entonces, yo creo que hay la misma libertad para poder utilizar y trabajar y las mismas dificultades, atendiendo luego a cada uno de los niveles en los que nos movemos. No saben leer ni escribir, el acceso a diferentes páginas que no son positivas que deban de entrar, y aquí la disciplina. En secundaria es disciplina. Si los docentes no son disciplinados con sus alumnos y los alumnos no se les enseña unas normas de conducta, pues luego tenemos lo que tenemos en la calle. Pero yo creo que sí hay libertad. No sé mis compañeros, pero yo sí. Muchas gracias, doctora Verónica. El doctor Juan Manuel Trujillo también quiere intervenir. Sí, mira, yo creo que el currículum abierto y flexible, como comentaba Verónica, se debe de hacer en todos los niveles. En todos los niveles. Desde el ámbito universitario estamos
haciendo mucho hincapié en que se trabaje por proyectos, problemas, casos. Y es lo que estamos haciendo. Me ha venido un poco a mente ahora mismo, lo comentamos antes al finalizar alguna de las exposiciones, los problemas precisamente de estos currículum abiertos, ¿no? Porque no todos son ventajas. Y os pongo algún ejemplo que estamos denotando en las últimas experiencias de aula, ¿no? Cuando mandamos a los chicos a que investiguen problemas concretos en las aulas de infantil y primaria y de secundaria, resulta que muchos de nuestros centros no abren las puertas. Quizás porque están cansados de cuestionarios, de gente que va a indagar, no a colaborar directamente, pero en principio se presentan los proyectos con la mayor de las motivaciones. El alumnado en la universidad nos pide, nos reclama que las experiencias sean prácticas. Y cuando hacemos esas experiencias prácticas o intentamos vehicular la relación con infantil, primaria y secundaria, en muchas ocasiones nos surgen problemas. Pero los problemas colaborativos surgen incluso en nuestro alumnado. Recuerdo una experiencia, os cuento brevemente, de peer tutoring, de tutorización por pares, que ha sido una idea fantástica. A través de la herramienta MyDocumenta se crea una plataforma donde los chavales van a poner en contacto los de niveles superiores del grado, en este caso segundo, que es lo que estamos llevando a cabo, con los de primero. Porque estos chicos, cuando estuvieron en primero conmigo, decían, si hubiéramos tenido a alguien que nos hubiese orientado en todas las cuestiones, desde dónde está la biblioteca, cómo evalúa este profesor, qué tipo de contenidos son los más convenientes, cómo puedo enfocar mi aprendizaje, pues habría sido algo maravilloso. Plantean esta experiencia que a mí me pareció genial, y resulta que los propios compañeros han pasado aula tras aula, y resulta que en muchas ocasiones, de 80, 100 alumnos del grupo, pues solo intervienen y simplemente se les ha solicitado un correo electrónico y sus competencias, es decir, domino inglés, domino francés, domino la tecnología y en qué puedo apoyar, o cualquier otra historia, o en qué puedo apoyar a estos compañeros, solo solicitando un correo electrónico. Es decir, lo del trabajo colaborativo a veces es bastante irreal. Sin embargo, como he dicho antes, creemos que estos currículum abiertos están presentes y que hay gente que está liderando estas nuevas alternativas, estas nuevas formas de hacer cosas, con lo cual es posible, pero no difícil, o sea, muy difícil, perdón, pero muy difícil llevarlo a cabo en la totalidad. Son experiencias todavía aisladas, pero que están llevándose a cabo en la mayoría de los centros. Con lo cual, esa dificultad debe de alentarnos para seguir en la brecha de la ola para intentar que la mayoría se contagie de este tipo de experiencias, que en definitiva son y suponen mucho trabajo al principio. Todos hemos de reconocerlo, mucho trabajo, pero que al final pues quedan ahí presentes, se siguen y si se gestionan en condiciones quedarán como recursos para ser utilizados con posterioridad. Es decir, que muchas veces hablamos de colaboración. Manuela creo que ha dicho incluso en el ámbito universitario, nosotros en la docencia sabemos que las coordinaciones en las facultades son escasas, por no decir nulas. Y así eso los alumnos nos ven y nos escuchan y se dan cuenta de este tipo de situaciones. Con lo cual a veces pedimos mucha colaboración cuando nosotros en principio no colaboramos. Tendríamos que mirarnos cada uno nuestro ombliguito y yo el primero, por supuesto, en este tipo de situaciones, ¿no? Pero yo creo que esas buenas experiencias, que es las que estamos exponiendo o las que han sido expuestas en la mesa, van a ayudar a que todo el mundo cambie esa actitud y esa apertura, ¿no? Que siempre es necesaria. Es decir, opino que el currículum abierto debe ejecutarse en todos los niveles educativos y se va a llevar a cabo. Todos estamos en disposición de hacerlo. Universidad, secundaria y primaria. Muchas gracias, doctor Trujillo. Sí, la doctora Rosalía. Sí, yo quería, a raíz del comentario, a raíz del comentario suyo, en secundaria, no sé, también que me relaciono con la secundaria, conozco montones de casos donde la integración de las TAC es buenísima. Yo creo que cuando se generaliza y se ve el panorama o la panorámica general,
Es verdad que a lo mejor el profesor de secundaria puede tener un poco más de reacción ante las TIC, pero yo creo que es porque también es una actitud por parte del profesorado que habría que... El profesorado de secundaria está muy agarrado todavía al libro de texto. Quizá el de infantil ya se ha liberado y el de primaria ya también prácticamente, ¿no? Pero el de secundaria todavía sigue se apoya demasiado en el libro de texto. El currículum que hay que cumplir son unos mínimos, pero no creo que sea tan rígido el currículum como para que el profesor no se pueda plantear introducir las tecnologías. De hecho, Juan Manuel antes comentó que no es cuestión de una asignatura o de una disciplina o de una materia, es cuestión de una metodología, de un cambio metodológico del profesor. Cuando el profesor cambia el chip y ve las nuevas posibilidades que le puede dar, que le puede aportar la tecnología, yo creo que sí, que no da igual que haya un currículum que le ahogue mucho. Al final consigue meter la tecnología en el aula si lo tiene claro. Claro, lógicamente esto no... la introducción de las tecnologías no es de hoy para mañana, necesita una fase, necesita un tiempo, una preparación. Tenemos que empezar, pues a lo mejor con cosas tan simples como hacer una presentación en clase, en PowerPoint, hasta luego tener un blog y donde dejes un repositorio de material para tus alumnos y ya lo que se te ocurra, o tener incluso una plataforma en Moodle o lo que sea. Pero que el principio, claro, es cambiar tu mente, tu forma de concebir también la enseñanza, la metodología de trabajo en tu aula, que quizá todavía nos cuesta ese cambio. Lo veo más con el cambio metodológico que el currículum sea lo que nos esté agobiando. Muchas gracias, doctora Rosalía. Doctor Carl Stephen, ¿le ha satisfecho la respuesta? ¿Tiene alguna duda más? No, quizás hay una diferencia entre Alemania y España en la enseñanza. Básicamente pienso que en Alemania la enseñanza todavía está dirigido al profesor, ¿no? O el aprendizaje es dirigido al profesor, que quiere decir el profesor da algo a los estudiantes y los estudiantes tienen que cogerlo, ¿no? Mientras yo pienso que las TICs les dan la oportunidad de explorar, que quiere decir aprender explorando el mundo. Este para mí sería el potencial de los TICs. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Doctor Stephen, por favor, otra pregunta allí. Gracias. Pues la verdad es que yo agradezco mucho la visión optimista de la mesa y además porque habéis presentado pues, unas experiencias muy interesantes y además de gran innovación, sobre todo desde el punto de vista de cómo entendemos las TIC, muy en el sentido de que ha hablado, que comentaba ahora mismo el compañero en torno a que el alumno explore las cosas, pero desde luego yo no creo que la situación de Alemania esté tan lejos de la situación de España, sinceramente. Creo que a pesar de que efectivamente se están dando pasos, hay experiencias extraordinarias de las que todos conocemos, muy buenas prácticas en primaria, en secundaria, en infantil, incluso en la universidad, y digo incluso porque en la universidad probablemente es donde menos se vean estas buenas prácticas. Lo cierto es que en la secundaria, a pesar de que tenemos las 8 competencias básicas, al final de la secundaria tenemos un proceso de selectividad y en el proceso de selectividad la evaluación es por contenidos. Entonces, cuando hablamos de un currículum por competencias, pero después al final tenemos una evaluación por contenidos, se plantea la duda que hace que los profesores resistan, en algunos casos, el uso de metodologías distintas, más que de tecnologías distintas. El plantearme mi clase para que el alumno explore cosas, cuando después en la selectividad le van a pedir que resuelva cuáles son no sé qué, no sé cuántas, o que diga cuáles son las características de los sólidos en tales circunstancias, pues resulta un momento de esquizofrenia bastante importante para los profesores y para los alumnos y para los padres. Entonces, yo creo que, sin desmerecer que hay muchas y muy buenas experiencias, y desde luego hay grandes experiencias de muy buen uso de TIC, yo creo que no estamos tan lejos. Y desde luego en Alemania y en España todavía nos siguen preocupando mucho más los contenidos.
porque al final son los que marcan si nuestro alumno pasa o no al siguiente nivel y a qué va a entrar en la universidad, por ejemplo, qué puede cursar en la universidad. Con lo cual, yo creo que sí, optimista, pero con reservas. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo, excepto en una cuestión. Efectivamente, todos estamos de acuerdo en que, como dijo el profesor Stephen, explorar el mundo con las TIC, importancia de los contenidos. Lo que no estoy ciertamente de acuerdo es que los contenidos no puedan aprenderse con TIC o que sea algo secundario. No sé si he interpretado mal el desarrollo de tu exposición. Puede que sí, ¿no? Creo que con TIC se pueden mejorar los contenidos. De hecho, se mejoran los contenidos. ¿Sí? Era eso, ¿sí? Lo que hay es una contradicción entre un currículum planteado por competencias y una evaluación planteada por contenidos. Lo que no podemos... A ver, el contenido es una parte del currículum evidente. Lo que pasa es que si planteamos el centrar el currículum en competencias, como según la ley está centrado nuestro currículum, de hecho los contenidos mínimos han pasado a ser secundarios porque las competencias marcan la ley, pero lo cierto es que en la evaluación no somos coherentes. La evaluación que está fijada por ley y además a la cual tienen que llegar todos nuestros alumnos, aunque nuestros alumnos y los alumnos de primaria, de secundaria, los que sean, tendrán que llegar al final a una evaluación por contenidos. Y evidentemente cuando se estudia por competencias o cuando se trabaja por competencias se aprende contenido, pero lo central no es el contenido en sí mismo. Y de hecho, yo creo que hay un planteamiento mayor y es que aprender o explorar contenidos, no se trata de explorar contenidos, se trata de explorar conocimientos. Cuando hablamos de la educación centrada en contenidos, seguramente hablamos de educación centrada en algo que yo transmito de mi cabeza de experto a tu cabeza de aprendiz. Y desde luego ese modelo, al menos en el planteamiento actual, yo creo que está francamente superado. Desde luego se aprenden contenidos, pero lo central no es aprender contenidos. O al menos eso es a lo que van todas las buenas prácticas que vamos exponiendo y que exponéis vosotros. No se trata tanto de que el niño mañana sepa que el sol es amarillo, como que sea capaz de introducirlo en un contexto de su cotidianidad y de sus rutinas diarias con ayuda de las TIC. Perdón si no me he expresado con corrección antes. No, ¿qué razón lleva? Yo creo que en mi exposición dije en su momento eso, aprender a, no acerca de, ¿verdad? Que es lo que tú estás comentando, muy ciertamente, ¿no? Fijaros, me viene ahora a mente el tema de la escuela alternativa, que es lo que tú estabas comentando, la prueba de acceso a la universidad posterior, ¿no? Es decir, las escuelas alternativas que promulgan eso, un agrupamiento flexible, incluso denotan que la integración de las TIC no debe hacerse a edad temprana y todo este tipo de cuestiones que, bueno, podríamos debatir, pero que no es, bueno, o podemos debatirlas con posterioridad, hacen que el alumno ingrese o reingrese en el sistema ordinario después de haber cursado. ¿Para qué? Porque tienes que entrar en la dinámica de lo formal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando utilizamos metodología alternativa o escuela alternativa, resulta que al final no podemos hacer otra cosa que reingresar para que nos den el título formal en cierto momento. Entonces, volvemos a lo de siempre. Estamos un poco engañados quizás o con cierta presión, digamos, de los aspectos formales. Pero ¿qué razón lleva? ¿Qué razón lleva? Bueno, pues muchas gracias a ustedes y especialmente a la doctora Verónica Marín, al doctor Juan Manuel Trujillo, a la doctora Manoli Raposo y a la doctora Rosalía Romero, pues por ser tan amables de transmitir su experiencia y sus conocimientos a la audiencia. Muchísimas gracias.
ocupa ahora. Gracias, Juan. Sí, doctor Steve. Ha sido una presentación muy interesante. Sí, Sí, sí. es un placer volver a ver y que intervenga otra vez. Yo creo que no lo han entendido bien. Yo creo que ellos, usted, lo que yo he apreciado es que los profesores de secundaria están